tiempo presente, todo acto de conciencia y todo acto físico permanece. Y entonces, aunque una persona pierde el cuerpo, todo lo que su conciencia generó está presente. La conciencia prevalece o perdura por encima de cualquier cosa que haya pasado al cuerpo. Entonces, nos cuesta muchísimo trabajo entender que precisamente esa conciencia, que es la que va a la individualidad, es la que va a regresar a seguir evolucionando en otro cuerpo y en otro ego. Como nos identificamos con el ego, somos mortales. Si nos identificáramos con la conciencia, seríamos inmortales. Esto es lo que el Rig Veda declara cuando dice: condúceme de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Lo irreal, que es la manifestación, la oscuridad, que es la ignorancia que tenemos respecto a eso, nos hace mortales. Lo real, la luz, nos hace inmortales. Entonces, el despertar a la individualidad es despertar a la eternidad de la individualidad, a la permanencia de la individualidad, y abandonar todo temor a la muerte y todo apego al cuerpo, porque se entiende su condición no solo temporal, sino irreal. Entonces, la aspiración de avanzar hacia el yo superior es la aspiración de convertirse en inmortal en última instancia. Y ahí sigue la conciencia. No sé si conocen la historia de un ruso que murió y revivió, que lo atropelló un coche de la KGB. Bueno, a lo mejor les puedo mandar, creo que lo tengo en mi teléfono, nomás que no sé bien cómo mandarlo, pero intentaré. Es un ruso el que atropelló un coche de la KGB de ida y vuelta porque era así como muy inconveniente para el régimen. Lo declararon muerto. Un pajarazo seguramente. No, se cayó esa cosa. Se cayó algo. A veces los pájaros se estrellan con el vidrio y se dan un golpazo, pobrecillos. Se van todos mareados. Sí. Bueno, entonces lo atropellan, lo llevan a la morgue, lo tienen ahí 2-3 días, ya está verde. Lo ponen en la plancha para hacer la autopsia. Y entre ellos uno de los médicos que curiosamente era su tío. Y entonces dan el primer corte y abre los ojos. Ay, no es cierto. Entonces el médico se los cierra y los vuelve a abrir. Se los vuelve a cerrar, los vuelve a abrir y salen corriendo los tres. Entonces miedo. Y entonces finalmente pues regresan, se dan cuenta que aunque algunas partes de su cuerpo están muertas, él está vivo. Lo tienen 1 año en el hospital y sale vivo. Bueno, entonces él cuenta todo lo que experimentó mientras estaba en esa posición de muerto, cómo su conciencia estaba despierta, cómo podía ver a las personas, identificar sus intenciones, las conocía a fondo, todo. Qué impresión. Sí, es una historia muy, muy interesante. ¿Es real? Sí, es así, ¿en qué parte nos vas a decir que es de la mitología gringa? Sí, y no es el único que ha dicho ese tipo de cosas, de modo que podríamos creerle que la conciencia permanece. Pero resulta que nosotros nos casamos con el ego y no con la conciencia. Como nos casamos con el ego, la conciencia quedó intacta. Y no nos vamos con ella, sino que nos quedamos con el cuerpo muerto. Esta es una de las búsquedas más importantes del desarrollo interior, pasar de la persona al yo superior. Y esto es lo que recomiendan, pues los maestros de la India, los maestros budistas. Y en el cristianismo, pues a lo mejor los ejercicios de Ignacio de Loyola tienen esa función, pues son muy parecidos a los trabajos de Oriente. De que la persona abandone la personalidad, el ego, y se asocie con la individualidad, con esa realidad superior que es la que se une a Dios. En el cristianismo no le llaman individualidad ni yo superior,
sino que es el alma purificada. El alma se limpia y entonces tiene acceso al orden divino y está más allá de cualquier accidente de la vida. Eso es lo que platicas en la tanatología. No, generalmente no. No te metes en No, ese- porque las personas, ya cuando estás en el nivel de el sufrimiento de la muerte, ya no pueden cambiar, entonces se angustian más. Sí, claro. Sí, de chin, ajá, lo debí de haber Sí. hecho antes. Ujú. Cuac. Ahí Lo sí, puedes buen punto. hacer, por ejemplo, con los adolescentes, pero ellos andan en otra preocupación. La tanatología se ocupa de todos los duelos. Entonces, el pasaje adolescente, que es el paso del niño adolescente, que ya les había comentado alguna vez, y es un duelo muy fuerte, pero los adolescentes no están para oír estas cosas. Ujú. No, pero No. 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 Quien puede oír estas cosas es, por ejemplo, una mujer que enviuda. Cuando una mujer enviuda y le platicas de la posibilidad de mantener una relación de conciencia con el marido muerto, si es que lo quiso, si no se horrorizaría. Al revés. Yo tuve aquí a una mujer, vino con sus hijas a decirme que el marido estaba malísimo de cáncer y no quería aceptar que estaba enfermo. Bueno, entonces las hijas le dijeron, bueno, mamá, no te preocupes, en la otra vida no, dijo, otra vida con el Me pareció genial. Y fui a ver al hombre y dije, ¿cómo está? Pues yo muy bien, ¿por qué me pregunta? Y le digo, bueno, pensé que estaba enfermo. Yo no estoy enfermo de nada, estoy muy bien. Ah, caray. Sí. Pues qué bueno, pues Pues sí. Pues no lo quería reconocer porque tenía dolores y tenía debilidades y tenía de todo, pero no quería. pero pues sí, ni cómo. Así es que solo lo vi una vez, pues sí, no podía ayudar No, en nada. en nada. Si está perfecto, pues al contrario. Está perfecto, pues sí. Entonces, ya, ayúdeme usted a mí. Sí, verá, a mí sí me Bueno, duele. ojalá todos estuvieran así de seguros porque entonces no habría que hacerles mucho. Bueno, entonces sí tenemos que comprender lo que dice aquí, renacemos porque deseamos renacer. Queremos volver a la forma física porque nosotros sentimos que es muy real, muy efectiva, que nos da una cantidad de satisfacciones y al mismo tiempo una cantidad de sufrimientos. Pero en fin, esas satisfacciones nos encantan, como que nos seducen. Y no era el propósito de la manifestación, pero es, digamos, un proceso intermedio, se tiene que dar, porque como la materia es muy densa, entonces sus primeras búsquedas son esas búsquedas de lo denso, de lo intenso, de las grandes emociones y las grandes sacudidas. Entonces, bueno, hay personas a las que les gusta mucho que haya el sufrimiento, porque es la conquista contra el sufrimiento y luego vuelven a sufrir y vuelven a conquistar. No se preocupen, esa cortina está tirando todo lo que está en la bardita de ahí. Entonces pega y paz, va tirando cosas. No, no, no. Pues son como los ruidos de la carreta de ese hombre que cantaba. Bueno, entonces, justamente el deseo por la forma es el que da el uso de la forma. Como ustedes se habrán comprobado a lo largo de toda su vida cuando oyeron hablar de los verdaderos santos, la forma les es muy indiferente. Entonces están muy zafados de la forma. Bueno, este deseo, que es un deseo original para la manifestación, se filtra por la individualidad. Entonces, justamente, cuando hay un deseo de que haya orden material para que evolucione el espíritu, esa filtración de ese deseo se deforma en el camino y en vez de mostrar la imagen del espíritu, lo que muestra es la imagen del placer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese afán de la manifestación, ese afán del placer, del mundo, del cuerpo y de todas las formas, no es sino una desviación de lo que pudiera ser el deseo de la necesidad de que haya una manifestación para que el espíritu evolucione. Pero hay una confusión en eso,
y entonces amarra. Y hasta que no se agota ese deseo, eso es lo que diría el Buda, hasta que ese deseo de renacer no se agote, pues la persona sigue renaciendo y sigue sufriendo y se angustia porque cree que es real lo que pasa. Porque si no creyera que es real, pues ya no se angustiaría, le podría suceder cualquier cosa. Pero, según el budismo, si uno finalmente deja de desear, entonces ya no renace. Este es el problema fundamental. Bueno, entonces el espíritu va a contemplar la faz del Padre hasta que la conciencia se llene de su brillantez. Entonces esa conciencia se adormece, sueña en los deseos insatisfechos y nace de nuevo. ¿Cómo nos dicen eso? Yo me muero, entonces estoy en la presencia divina. Y esa brillantez de la presencia divina me va adormeciendo. Y entonces reaparecen mis deseos porque ya estoy medio dormido y vuelvo a nacer. Y voy de eso en eso, sobre un plano del ser, un estado de conciencia en que buscamos precisamente eso. Y así como deseamos, así renacemos. Cada ser humano genera con sus acciones y con sus deseos su propio karma. Y entonces tendrá que purgarlo. Los señores del karma, de los que ya hablamos en la carta 8, se van a encargar de eso. La personalidad, en realidad, cuando está en ese estado de muerte, bueno, no de muerte, de tránsito, no existe. Lo que existe es la individualidad. La que sueña es la individualidad, porque no es perfecta en sí misma. La personalidad es la que se da en el nacimiento, a raíz del nacimiento. Y de este modo, la raíz de cualquier karma está en Gesed. Los señores del karma están en Geburah y la raíz del karma está en Gesed. Y entonces entre Geburah y Gesed hay un intercambio continuo con la carta 8, la acción en equilibrio. En esta versión en que el 8 está ahí, pues si está el 11 cambia todo. Si está la fuerza, cambia. Si está la balanza, es el equilibrio que los señores del karma de Geburah hacen frente a la generación de esos deseos en Gesed. Entonces hay un intercambio continuo de uno al otro. Sin embargo, justamente el deseo del espíritu y el destino del espíritu es alcanzar la experiencia en la tierra mediante esos renacimientos cíclicos. Vamos a pensarlo de una manera sencilla. Yo quiero obtener algo y para obtener algo tengo que vestirme con cierto traje. Entonces aspiro a tener el traje para realizar mi deseo de lograr cierta cosa. Pero resulta que en vez de identificarme con mi deseo original, me identifico con el traje y con todo lo que este representa. Entonces me creo el traje en vez de creerme el que habita el traje. Y lo que hago es todo para el traje. Todo para el cuerpo, todo para mi personalidad. Y abandono lo que sería para la trascendencia. ¿Cuándo me fijo en la trascendencia? Bueno, cuando alguna experiencia me sacude, cuando algún rayito de conciencia me abre la cabeza, o cuando estoy muy cerca de morir y entonces empiezo a pensar en qué va a pasar. Y en ese momento, lo que hace la tanatología es distinto. Él tiene que recordar a la persona cómo ha vivido, cómo ha aprovechado la vida. Él tiene que recordar que ha avanzado en ciertas cosas, que valió la pena estar con los demás, y que la quisieron a la persona y que está rodeada, etcétera, etcétera. Y la persona se va tranquilizando. A veces le ponemos una vela y le decimos, esta es su vida que se va extinguiendo. Todos somos una vela que va extinguiendo su vida. Entonces lo importante es la luz, porque esa luz se transmite a la siguiente vela y la persona lo ve con buen ánimo. Ayudar a morir no es sencillo, porque las personas de veras no quieren morir. Sienten que si tienen un poquito de vida van a cambiar, pero no es cierto, no cambian.
porque no tiene las bases del cambio. Entonces uno debe generar esas bases del cambio y el cambio mientras tiene fuerza, Claro, porque si no se le acaba. Sí. pues sí. ¿Sí? Ese es el punto clave. Entonces la rueda de la fortuna es un símbolo de ese patrón evolutivo que hay en la individualidad. Por eso nos clavan en la cruz de la materia. ¿Qué quiere decir clavarnos en la cruz de la materia? Ponernos en el riesgo de dejarnos engañar por la manifestación que es altamente ilusoria. Ese es el problema. La cruz de la materia no es necesariamente el sacrificio que deberíamos vivir, pero nosotros lo instrumentamos apegándonos a la materia y además pues, desde que nacemos nos enseñan, debes querer, debes aspirar, debes desear, debes tener satisfacciones. En vez de decirnos, no, esto no es tan real como parece, porque es más, nuestros padres no lo creen. Al menos mis dos padres estaban seguros que esta vida era muy real. Y entonces siempre me enseñaron los pocos años que viví con ellos que era muy real, muy real. Después de tus papás, quién te crió? Una hermana ¿Quién? mayor, Ah, ok. pero pues era hermana, no tenía la autoridad de padres. Y yo digo que eso fue muy afortunado para mi vida. Primero porque no me formaron a su manera. Y segundo porque pude buscar sin que alguien me estuviera limitando la búsqueda y diciendo tienes que. Entonces no tenía yo que, sino que iba haciendo lo que se me ocurría. Yo digo que es una fortuna para mí haber tenido esa oportunidad. Para darles alguna idea, yo empecé a leer los evangelios a los 11 años. Si hubiera tenido padres no me hubieran dejado. No me hubieran dejado, estaba prohibido. Claro. Y mientras seguía explorando, yo vivía como quería. A los 18 años me salí de mi casa y ya fui libre de hacer lo que yo quisiera. Si hubiera tenido padres probablemente no hubiera sucedido así. Me hubiera yo visto agarrado. No, Cierto. no. Entonces hay que ver el mundo desde la dinámica del resultado. Si el resultado fue este, otra circunstancia no me hubiera permitido tenerlo. Entonces No, la rueda qué de la bueno que fortuna fue nos así. marca el destino evolutivo Sorry, pues sí. dentro de la individualidad. Entonces toda conciencia desencarnada es empujada a encarnar y a evolucionar. Y eso lo hace Jokmah. Es justamente el suceder continuo del universo. Aquí dice, la rueda del zodíaco es la mesa redonda de Arturo que gira interminablemente, la búsqueda del grial. Entonces la meta de los seres humanos es convertirse en reyes, pero en reyes como Júpiter. Bueno, entonces ese es nuestro sendero de conciliación con los objetivos superiores. Y con Dios y en los que creen en Dios o con su yo verdadero. A eso se le llama el regreso del hijo pródigo. Es decir, el que nace se aleja de ese principio divino y a través de su desarrollo en la vida va regresando al hogar divino o al hogar paterno, al hogar del Padre, y va regresando con conciencia, que es lo importante. Bueno, entonces, toda existencia obedece a un principio universal, es de orden divino, se dice, pero es simbólico eso, es bendita y bendice. Y entonces, todo lo que está a su alcance de su conocimiento y su evolución, lo va a usar para proveer, no para retener cosas, porque finalmente esa es su función. Pero digamos, dependiendo del grado de evolución, una persona jalará más de lo que suelta o soltará más de lo que recibe, dependiendo de su nivel de evolución. En el Oriente,
en la India específicamente, también en el budismo, pero les voy a relatar el caso de la India, tienen una visión de esta cosa de esta manera. Dicen, aunque una persona sea vieja, desde el punto de vista de su edad carnal, puede ser un niño universal. Nació apenas está desarrollando sus facultades y entonces es como un niño, hace pataletas, muestra sus deseos, no sabe manejar la demora, quisiera todo aquí, no sabe manejar la frustración, es un infante. Con él no podemos hacer más que educarlo como niño. Entonces, para que una persona llegue a la búsqueda de un maestro espiritual, tiene que haber crecido lo suficiente para reconocer su necesidad del maestro. Si no, pues no llega. Y el maestro espera, no se anuncia. No hay letreros en la India que digan aquí se dan clases de espíritu, venga y lo vamos a liberar. No. Cuesta mucho trabajo encontrar a los maestros en Oriente, a los buenos maestros. Y es muy difícil, pues, estar en la condición de encontrarlos. En el libro que les copiaron en Días de Gran Paz muestra justamente todo el esfuerzo que tuvo Ser Sadhu para lograr el objetivo. Y en esas condiciones nos percatamos pues de que el proceso pues tiene que darse completo, la persona tiene que experimentar todas las etapas para darse cuenta de cómo debe empezar en la siguiente vez y cómo es que la virtud está en transmitir la luz divina en vez de querer recibirla toda. Así que cuando alguien ya se inició se dice el que no posee, pero puede usar las cosas. Esto lo ejemplifican muy bien los templarios, que no eran dueños personales de nada y sin embargo la orden del temple tenía una riqueza inmensa. Y su lema era por tu gloria, Señor. Ninguna otra cosa contaba más que la gloria divina. Es el caso típico, ¿no? La orden puede ser riquísima, pero la persona es paupérrima. Entonces todo lo usa para servir, que es el objetivo de toda magia y el significado real del sacerdocio. Eso es muy importante